Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al desafío número 15 en ciberseguridad de nuestro canal. Hoy traemos un desafío de dificultad muy fácil de la plataforma Hackthebox llamado Reversals o Reverso y es de la categoría Coding. Antes de explicar el desafío como tal, recuerden que siempre explicamos cada categoría de lo que nos toca, relacionado a la ciberseguridad y sus disciplinas. En este caso, la categoría código, que viene de programar o escribir código, es muy importante porque es una de las ramas de la ciberseguridad que no solamente se queda en la ciberseguridad, sino que es aplicable a la informática en general y a la vida misma. Por eso vamos a hablar un poco de las ventajas de saber programar. En primer lugar, lo importante de saber programar o aprender a programar es el desarrollo del pensamiento lógico. Todo trabajo o todo lo que nos toque hacer en nuestra vida básicamente va a ser remunerado o ser validado tanto cuanto nos ayude a resolver problemas. Por eso no solamente va a servir para conseguir un trabajo, va a servir para la vida misma. Después, el aumento de la creatividad, porque esto nos permite ser independientes en el sentido de dar vida a nuestros proyectos, creando proyectos únicos, desde crear una página web hasta un videojuego, por ejemplo. Este tipo de conocimientos tiene alta demanda laboral. Obviamente, no hacen falta programadores, hacen falta buenos programadores. Abre las puertas a numerosas oportunidades de empleo bien remunerados. Después, en cuanto a la autonomía y flexibilidad, ya alcanzando siendo seniority o inclusive ya gente siendo junior, puede conseguir trabajo de manera remota, siendo freelancer, etc. En cuanto a la resolución de problemas, al enfrentarse a situaciones cada vez más complejas y resolverlas, ayuda entre otras cosas al aumento de la autoestima, a sentirse mejor consigo mismos, a enfrentarse a desafíos cada vez más difíciles y superarlos, y a adquirir una mentalidad analítica y proactiva. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, en la colaboración y trabajo en equipo. Nosotros constantemente, como programadores, pentesters, hacker éticos, etc., nos vamos a ir desenvolviendo en situaciones con diferentes tipos de profesionales, no solamente aquellos relacionados a la informática. Lo bueno de todo esto es que también tiene amplia variedad de campos de aplicación. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el machine learning, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo web, etc. Y específicamente en la ciberseguridad, aplica, por ejemplo, en el análisis de malware, que es una disciplina de la ciberseguridad, que se encarga de, en ambientes controlados, analizar y ver cómo contrarrestar, por ejemplo, o cómo funciona, y en base a eso, cómo contrarrestar un malware, ya sea una aplicación de software escrita con malintenciones, se podría decir. Esto está muy bueno porque ellos se encargan de ver el código fuente, por ejemplo, ver cómo funciona la aplicación como tal. Obviamente tienen total dominio de los lenguajes de programación o los lenguajes de programación aplicados a la ciberseguridad. Y en base a eso, bueno, crean antivirus o en base a esto también alertan ya sea a profesionales contiguos o empresas contiguas de cómo hacer para evitar este tipo de ciberataques, del caer y todo. La prevención, si ya caímos, cómo hacer para evitarlo, para aislarlo, etcétera. Y otro campo es la codificación segura. La codificación segura es la práctica de desarrollar programas informáticos de forma que estén protegidos contra las vulnerabilidades de seguridad, ya sea por ejemplo desbordamiento de buffer, inyección SQL, cross-site scripting, server-side template injection, etc. Ahora vamos al desafío como tal. Antes que nada hago un paréntesis, si ustedes quieren aprender todo lo que tiene que ver con programación y demás, yo también tengo otros vídeos en el canal. ¿Qué nos dice el desafío? En un libro de hechizos se escribió un conjuro oscuro al revés. Invierte las palabras malditas para descubrir su verdadero significado. Nosotros recuerden que tenemos que estar logueados ya en la plataforma y ya tener, bueno, al menos visto, en este caso, el desafío como tal. Lo que yo digo siempre, no hace falta que vos tengas una suscripción a, en este caso, Hackthebox y todo para, bueno, aprender. Y vos inclusive lo podés practicar esto en tu computadora, por más que no puedas resolver el desafío, pero para ir entendiendo muchas veces como el pensamiento lógico y todo para ir resolviendo este tipo de problemáticas. Nosotros lo que tenemos que hacer es iniciar el desafío y se nos va a otorgar una dirección IP y un puerto para poder abrir una página en la cual podamos escribir, en este caso, o hacer la resolución del desafío propuesto. Como pueden ver, ya apenas entramos nos dice que el lenguaje de programación que vamos a utilizar es el lenguaje de programación Python. ¿Por qué Python? ¿Y por qué se aplica en la dificultad muy fácil y fácil? Porque es un lenguaje de programación que tiene una sintaxis muy parecida al lenguaje, a cómo escribimos y hablamos.
Obviamente está en idioma inglés porque fue creado por alguien que habla inglés. Pero es muy intuitivo, es fácil de aprender, fácil de entender, así que es lo que se recomienda cuando vos querés aprender o empezar en la programación. También si a ustedes les interesa, tengo un cursito de cómo aprender programación en base al lenguaje de programación Python. Entonces, acá nos dice la siguiente consigna. Toma un string o toma una cadena de caracteres e imprime, imprime de manera invertida. Para nosotros poder resolver esto vamos a aplicar dos metodologías. A ver, en programación hay un montón. Hay un gran programador que decía, si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo hacemos. Vamos a hacer dos formas para resolver este desafío que, bueno, es muy fácil. Entonces, el primer método que nosotros vamos a utilizar es el método de corte, que se llama método de corte. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es definir una variable que sirva para que el usuario o aquel que use la aplicación introduzca una palabra a elección. Vamos a poner palabra, va a ser igual a input. Recuerden que input hace que la aplicación como tal tenga una interacción, en este caso con el usuario. Ahora, lo que yo quiero es, de esa palabra que introduce el usuario, me define el tamaño de la palabra como tal. ¿Por qué pongo ño y no ño? ¿Por qué no pongo la ñ? Porque en los IDEs, y sobre todo cuando esto pasa a la producción, la ñ salta como errores y por lo general genera mucho tipo de problemas. Por eso siempre en vez de escribir la ñ se escribe NI, por ejemplo. Pero seguimos haciendo el código muy entendible. Tamaño palabra. Esto va a ser igual a len, que viene de length, len de palabra, la palabra que introduzca el usuario. Básicamente lo que va a hacer, va a contar la cantidad de elementos que tiene una palabra. Si yo pongo hola, por ejemplo, tiene 4. Si pongo hola espacio, tiene 5, porque el espacio vacío lo cuenta igualmente. Ahora, lo que yo tengo que hacer es definir una variable para que se guarde ahí, en ese caso, la inversión de la palabra que introduzca el usuario. Vamos a ponerle reversa y esto va a ser igual a palabra. Vamos a abrir corchetes. Vamos a poner tamaño palabra. Ahí les explico bien. -1. ¿Qué pasa? Esto en programación se llama rebanado de palabras o corte, o método de corte. En este caso vamos a hacerlo igualmente, palabra, y vamos a poner inicio, fin, paso. ¿Qué pasa? Yo le digo de, en este caso la variable palabra, que básicamente es lo que introduzca el usuario, el inicio es el tamaño de la palabra. Básicamente de, en este caso, de todos los elementos que contenga aquello que introdujo el usuario, va a empezar de eso. Va a empezar básicamente del principio, de esa cadena de caracteres que introdujo el usuario y en este caso que separamos por len. El fin, como no tiene fin, básicamente lo que yo hice en este caso fue omitir el fin. Por defecto lo que hace el lenguaje de programación es empezar por el principio. Por eso si ponemos hola, empieza por la h, por ejemplo. La divido en 4, pero sigue empezando por h. Y como en este caso, en el paso, nosotros colocamos -1, lo que va a hacer es, en vez de empezar desde el principio, va a empezar del final. Por eso, si nosotros escribimos hola, empezaría por la A en vez de por la H. Básicamente acá ya logramos la reversión de la palabra. Por lo tanto, ahora es tan simple como decir printeame reversa. Si nosotros ahora le damos a correr, debería imprimirnos la flag. Pero bueno, antes de mostrar la flag como tal y todo, vamos al otro método. Ahora vamos al método o función reversed, que viene de reversa. Bueno, lo vamos haciendo y lo vamos explicando. ¿Cómo es la otra metodología de resolución? Entre muchas que hay. Nosotros le vamos a decir nuevamente, palabra va a ser igual a input, o sea, lo que introduzca el usuario. Ahora lo que yo le tengo que decir es reversa, o si quieren para hacerlo distinto, le vamos a poner invertir. Invertir, ahí les explico bien. Invertir punto join y vamos a poner
reversed de palabra. Acá, ¿qué le estoy diciendo? La variable invertir va a ser igual a cadena vacía.join o al método de cadena vacía join. ¿Qué pasa? Cuando el usuario introduzca una palabra, se va a aplicar la función reversed. La función reverse lo que hace es, aquello que introduzcas lo da vuelta. El mismo ejemplo. Si vos pones hola, en vez de empezar por la H, empieza por la A y va así. Y dando vuelta cualquier cosa que introduzcas. Pero ¿qué pasa? La función reverse como tal no une las palabras como tal, simplemente no une los caracteres, simplemente los invierte, pero después lo que pasa es como decir, no me interesa, no es mi problema. Si nosotros le anexamos el join básicamente de aquellos caracteres que vaya dándome de atrás para adelante los va a ir uniendo. Y en este caso, que bueno, nosotros no lo vemos en el IDE como tal, pero lo va a ir haciendo conjuntamente sin ponerles como, sin separarlos, simplemente respetando la palabra como tal en su conjunto, respetando la cadena de caracteres. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es decirle printeame invertir. Y ahí si nosotros le damos a correr, nos va a salir la flag. Como pueden ver yo acá, aunque les traje solamente dos formas de resolver el problema, hay un montón. Inclusive al ser desafíos fáciles podemos usar el while, podemos usar el for, podemos usar funciones, podemos usar un montón de cosas. Pero yo quise extraerles solamente dos para, bueno, mostrarles que hay mucha variedad. Si vos querés como desafío personal, busca la forma vos de resolverlo a tu manera y vas a ver que vas a poder llegar al mismo resultado, que justamente es lo hermoso de la programación. Ahora lo que tenemos que hacer como siempre es copiamos la flag, nos dirigimos a la plataforma, la pegamos donde se nos exige y bueno, aparte si nosotros queremos podemos poner la dificultad. Este desafío es muy interesante porque, bueno, recuerden que la mejor manera de lograr algo es invertir tiempo, es masterizarlo. Nosotros somos lo que hacemos todos los días, por eso si vos querés destacar en algo, no hay nada mejor que invertir tiempo y dedicación. Así que eso, no tengan miedo a escribir código ni nada, simplemente es cerramos, abrimos y volvimos a intentar. Hasta que dejamos el video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, nos vemos.